están? Espero que todos muy pero muy bien. Les quiero comentar que vamos a realizar una entrevista muy interesante en el segmento Hablemos de Electroacupuntura para hablar con nuestro querido amigo Oscar Yochoa Cabrera, quien desde México va a entregar su relación con la electroacupuntura, con la medicina china y mucho más en esta formación relacionada con la difusión del curso Bases de Electroacupuntura que se viene pronto acá en abril en modalidad teórico-práctico acá en Chile. Pero para internacionalizar estos conceptos de electroacupuntura hablaremos con nuestro querido desde Chile para México. Oscar Yocho, ¿estás por ahí? Vamos a ver. Esperando aquí que acepte Oscar Yocho Cabrera. ¿Estás por ahí, Oscar Yochoa? ¿Dónde estás? Que no te veo. Vamos a ver. Saludos, saludos, Francisco de la Huerta. Elena Mar. Saludos, Puki. Ya pronto vamos a ver con Puki en el curso de electroacupuntura. Aceptar. Transmitir con Sensen Yao. Ya no puedo unirse, me dice Oscar Yochoa. A ver qué pasa. ¿Qué pasa el día de hoy? Coméntame, Oscar Yochoa, si estás por ahí. Hola, hola, ¿cómo Tremendo, lo más estamos? grande de México. ¿Cómo ¿Cómo está, estás, Sebas? maestrísimo? Qué gusto verte por acá. Excelente. Óigalo, a ver qué pasa con la imagen. Se congeló. Yo creo que está ahí Ahí, activando. Ahí sí. mejor. Oiga, ¿Qué tal? lo, ¿Cómo andas, Sebas? Qué gusto verte. lo Qué veo gusto. con nuevo look, maestrísimo. Sí, sí. Anduvimos, ahí- anduvimos, cambiando de imagen. Tuvimos un evento muy interesante. Sí, regresé a México. Fíjate, regresé a México en enero. Y bueno, pues se dio la oportunidad de concluir mi proceso de titulación de la maestría en ciencias. Entonces, pues bien, Tranquilidad, que ya vamos a llegar a eso. Tranquilidad. sí, caray. ¿Tú qué tal? Bien. Acá estamos. En este momento estoy transmitiendo desde Viña del Mar, Reñaca. Reñaca, esto es Santiago, la capital, Santiago de Chile, hacia la costa. Aquí estamos en este momento. Bien. Fíjate, Oye, yo creo que dígame, regresando de China, tengo una visita por allá. Me acá en gustaría Chile. visitar por allá la escuela y tengo una invitación para ver al buen Nico Ah, también. pero ahí coordinamos la junta y hacemos algo grande, entonces, sí, para estos lados. Claro que sí. Pues vamos a darle, Vamos vamos a a platicar un poquito darle, de mira, qué alegría, electroacupuntura. qué buena noticia la que me das para poder comenzar esta transmisión. Mira, aquí comenzando con el pie derecho, como se dice por acá. Oiga, maestrísimo, una de las preguntas que me realizaban las personas durante estos días, cuando publiqué la entrevista en historias, me preguntaron, ¿y quién es Oscar Yochoa Cabrera? Entonces, la primera pregunta del día para comenzar es, ¿quién es Oscar Yochoa Cabrera? ¿A qué dedicas tu tiempo laboral y tiempo libre? ¿Y dónde te encuentras en este momento? Bueno, pues qué gusto saludarlos. Yo ahorita en este momento estoy en la Ciudad de México, ando aquí en México y bueno, yo el siguiente mes regreso a China, a la Universidad de Medicina Tradicional China de Shandong. Regreso a terminar un programa de estudio de mandarín, idioma chino y de medicina tradicional china, especialmente en herbolaria. El año pasado estaba haciendo estudios de especialidad en herbolaria y bueno, pues yo soy licenciado en acupuntura humana y rehabilitación integral aquí en la Ciudad de México. Hay una universidad que se dedica, que tiene este aval a nivel internacional de medicina tradicional china y acupuntura. Y bueno, pues también ahí mismo en la casa de estudios realicé una maestría en ciencias, sí, que es la aplicación de la medicina tradicional china ya en un modelo experimental de ciencia básica.
y bueno, sabes, el tema de hacer medicina tradicional china con medicina basada en evidencias, estudios clínicos, paraclínicos de laboratorio. Eso bueno, da ya un enfoque ya más específico, ¿no? En la medicina tradicional china. Y bueno, pues yo tengo algunos cursos de especialidad en Chendao Chileao, que es acupotomía, o acutomo, como le dicen aquí en América Latina, Claro. y tengo una especialidad en acupuntura neurofisiológica y molecular. Yo me dedico a hacer propiamente trabajo de electroestimulación, como nosotros le decimos en el laboratorio, estimulación nerviosa eléctrica percutánea, que es la estimulación de nervios a nivel periférico. Sí, eso ya hablando desde un tema de neurociencias, que todo esto se traduce como electroacupuntura, ¿no? Y Tremendo. bueno, aquí también me dedico a hacer, bueno, tengo también estudios sobre herbolaria, medicina tradicional china, Chuchong Yao, y entre otras, pues tengo formación también de regulación emocional, la línea que yo tengo de investigación. Yo tengo una línea de investigación junto con el doctor Salvador Quirós, aquí en México, de regulación emocional. Entonces, pues me dedico al trabajo de la psique. Más adelante les voy a platicar un poquito. De hecho, el trabajo que nosotros hicimos para la tesis de maestría fue de electroacupuntura. Utilizamos electroacupuntura a nivel del lóbulo prefrontal, ¿sí? Bai Hui, Jintan Bai Hui, en un modelo de meditación. Incluimos esas dos variantes y lo medimos por medio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo analizamos y vimos resultados extraordinarios. Vean todo lo que se puede hacer con la electroacupuntura. Sí, es una cosa Qué interesante, ¿eh? Qué maravillosa. interesante. Claro. Lo voy a dejar ahí en pausa porque eso es tema para hablar y harto, ¿vale? Oye, brevemente, coméntame, antes de llegar a esto que nos une el día de hoy, la electroacupuntura, ¿cómo comienza tu relación con la medicina china? ¿En qué momento aparece la medicina china en la vida de Óscar Yochoa Cabrera? Pues mira, desde mucho tiempo atrás, pues en mi familia ha ocupado la medicina tradicional china, mis papás, mi abuela, me cuentan que ellos se atendían con una doctora, fíjate, yo conocía a esta hija de la doctora en un congreso en la universidad. Ellos conocieron a la primera persona que llega aquí a México a hacer medicina tradicional china, puntura con la especialidad en Redoraku. No sé si lo has ubicado. Mm, El Redoraku es una vertiente, es un estilo que viene de Japón. Entonces ellos se atienden con la doctora que trae esa técnica de Redoraku, la primera persona que estudia, y trae ese estudio desde Japón aquí en México. Estoy hablando más o menos hace 30 años. Entonces, después yo empiezo, ¿verdad?, por las actividades del colegio y otras demandas académicas a tratar temas como gastroenteritis, colitis, ¿no? Con una doctora, una enfermera que hacía medicina tradicional china, acupuntura, me acuerdo, y masaje. Entonces, pues yo estaba muy pequeño, tendría como 8 o 10 años. Y y no, se nos fue acá Óscar Yochoa, se nos quedó pegado. ¿Y qué habrá pasado después de los 8 o 10 años? ¿Estás por ahí, Oscar Yochoa? Sí. Nos aquí quedamos ando. aquí esperando. ¿Qué pasó después de los 8 o 10 años? Sí, pues, sabes, es muy interesante cómo el cuerpo reacciona sin necesidad de tanto medicamento, tanta la parte del consumo farmacológico. Entonces, pues yo me trataba con acupuntura y en algún momento, fíjate que yo decidí hacer una carrera orientada a la ciencia de la salud, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo me entero de la universidad aquí en México y, ¿sabes? Este enfoque que le dan en la universidad donde estudié es totalmente humanista. Entonces, creo que eso a mí me motivó mucho, ¿sí? El enfoque que le dan y la integración. Quizás algo que no te comenté es que aquí en México la carrera de acupuntura o de medicina china te la dan junto, es un homólogo, te la dan junto con eh, la carrera más o menos de fisioterapia, de rehabilitación física. Entonces, pues es una cosa impresionante cómo puedes llegar
a combinar la fisioterapia con la medicina tradicional china, propiamente acupuntura, y más con la electroestimulación. Ujú. Y pues bueno, así fue como yo empecé por medio de muy chico, el tomar acupuntura, el experimentar la acupuntura propiamente. Ese fue mi primer contacto con la medicina tradicional china, la acupuntura, para el estrés, como para la ansiedad, cuando yo estaba muy chico sufría de eso, ¿no? Entonces, pues me llevaban con la doctora y pues me curaban las agujas. Y eso fue algo Y muy interesante. algo así a la aguja. Qué interesante que después de sentirlo, de vivirlo, lograste entenderlo desde la perspectiva tanto tradicional como desde el punto de vista de las neurociencias. Creo que eso también Claro, hace sentido. claro, ya te voy a Oye, comentar un poquito. ajá, Fíjate, te voy a comentar, nosotros en el laboratorio, llega un momento en que tú crees y dices, la acupuntura funciona, porque lo puedes ver en los pacientes, de manera clínica tú lo ves, pero cuando estás en el laboratorio y les colocas las agujas a los pacientes y ves, evidencias el efecto en segundos, cómo la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria baja. Nosotros con el doctor Salvador colocábamos, medíamos en tiempo real, hacíamos un electrocardiograma y colocábamos puntos, pares de agujas en todo el canal de pericardio y veíamos cómo la frecuencia cardíaca con la frecuencia respiratoria y sobre todo la variabilidad de la frecuencia cardíaca se modificaba en ese momento. Entonces, wow, es algo impresionante. No sé en Chile si se esté haciendo un trabajo así por allá. ¿Cómo andan con eso, Sebas? mira, acá en Chile en particular de investigación, yo siempre lo digo, me hago cargo también, me sumo, estamos flojos, falta investigación. De hecho, yo admiro que en México ya la acupuntura sea parte de un proceso de formación de pregrado, ¿sí? Sí, claro. Falta, falta acá, falta, pero estamos ya, se están ingresando procesos de formación en posgrado, ¿vale? En contexto universitario, y lo más probable es cuando ingrese a la universidad, el tema de los procesos de investigación van a empezar ahí a avanzar. Entonces, ahí creo que Bien. hoy en día estamos con procesos de formación en contexto de institutos o de academias, los cuales están regulados por el Ministerio de Salud. En ese sentido, hay avance, ¿sí? Pero creo que faltaría aún fomentar el proceso de investigación. Siento que hay muchas ganas entre los colegas, en los grupos de WhatsApp lo comentamos, pero ahí falta vale, ya, están las ganas, ahora cómo lo enrielamos, ¿sí? Cómo lo encaminamos para llegar a un proceso de investigación. Y lo que dices tú, y por eso encuentro que es muy interesante el trabajo que estás haciendo tú, el trabajo con el profesor Salvador Quirós, que ya están dentro de la universidad para realizar investigación, ¿sí? Y eso también, como lo hacen ustedes, publican en revistas, se dan a conocer en contexto universitario, y eso también desde fuera de México, como acá en Chile, paramos las antenas y decimos, mira, qué interesante seguir esa línea de trabajo para replicar y también lo que muy bien dices tú, poder evidenciar los cambios que se logran tanto con acupuntura, con electroacupuntura o con otras técnicas de la medicina china. ¿Sí? Excelente, muy bien, pues ¡Excelente! ahí está, ahí está. Qué bueno, y pues apoyar esa parte de la investigación, qué bueno que ahí en Sí. Chile estén apostando por la investigación. Y yo siempre digo, hacer esta medicina, la medicina tradicional china basada en evidencias, también nos permite abrirle campo, abrirle campo a, a- a nuevos estudios y ¿por qué no? Pues, como tú dices, hacerlo una maestría, un doctorado. Aquí en México, fíjate que hay una universidad que tiene el doctorado en medicina, en acupuntura, aquí en México. Sí, si tú No. tienes el grado de médico, puedes ingresar a ese doctorado. Ya Ya. luego lo platicaremos. Muy interesante también. Solo, perdón, ahí aprovecho, ¿solo están encasillados para médicos o para profesionales de la salud también? Algunas escuelas aquí tú tienes la oportunidad, si tú eres médico, de hacer la especialidad en acupuntura, y si tú eres licenciado en acupuntura humana, tienes la oportunidad de hacer maestría, pero hay algunos doctorados aquí en México que solo son exclusivos para Claro. médicos. Sí, Ujú. sí, sí. Pero, Ya. por ejemplo, la universidad tiene abierta la maestría en ciencias de la acupuntura. Sí, ahí nosotros aprendemos ya técnicas como acupotomía, el acutomo, eh, técnicas como el acucatwood, no sé si lo ubican ustedes allá, la aplicación de hilos quirúrgicos de sutura, y Ya. también
en la maestría puedes acceder a información con docentes de carácter internacional. ¿Sí? Nosotros tenemos un médico que es el sobrino del doctor Chu Hanxiang, que es el fundador de la técnica de acupuntura, de la acupuntura. Entonces hay algunos médicos adscritos. Entonces, pues va para adelante esto. Sí. Seguimos haciendo investigación. Mira, acá desde mi punto de vista, lo fuerte acá en Chile es el tema de acupuntura como primer, número uno, acupuntura, y luego empiezan las otras vertientes, moxibustión, electroacupuntura, tuina muy común, prácticas también de Qigong en estas técnicas de cuerpo-mente, pero ya Gutomo está Ya. entrando poco, ¿sí? El otro, ya técnicas de microsistemas muy común, quizá me imagino que hay en México también. Eh, pero el catgut también poco, quizá en redes sociales se ve, pero enseñanza acá yo lo desconozco, ¿vale? Entonces Ya. eso también es interesante a considerar. Vamos a dar un Oye, curso por allá con Kineshen, a ver si organizamos sí, un pues, curso de AcuCatwood. eso, se viene. Oscar y 8 a 2025, no se lo pierda. Oye, ojo, mira 2025. que acá hay un estudiante de la formación del diplomado en acupuntura clásica y científica que estoy impartiendo y coloca Francisco, qué interesante la temática de electroacupuntura en salud mental, porque este fin de semana vamos a ver esa temática. Mira, entonces aquí Excelente, Francisco ya debe estar ahí excelente. tomando apuntes. Oye, comenta un poco lo que comentas o lo que dijiste en tu proceso de formación es homólogo al del fisioterapeuta ahí en México. Acá en Chile se conoce como kinesiólogo. De hecho, Kinechen, por acá, Kinechen es como el fisioterapeuta de otros países. Chile y Argentina se Que, describe como kinesiólogo, ¿vale? O fisioterapeuta. Diferencia los procesos de formación y el tiempo de formación. Eso es lo que diferencia un poco con el fisioterapeuta. Agrego la pregunta, en tu proceso de aprendizaje, ¿por qué te llama la atención la práctica de electroacupuntura? ¿O qué vistes tú quizá en tus docentes al momento de realizar electroacupuntura que te dice, oye, quizá esto sería interesante para investigar? mira, yo creo que cómo yo estudié la acupuntura se fue dando de una manera muy, muy interesante. Yo lo fui viendo como procesos evolutivos, formativos. El primer acercamiento que yo tuve con la electroacupuntura fue en la clínica de la universidad y yo lo veía para parálisis facial, ¿no? El primer módulo que te dan de electroacupuntura te lo dan aproximadamente en quinto semestre, pero te hablan acerca, mira, la electroacupuntura, nosotros conocemos eh, muchos tratamientos, hemos visto tratamientos en las redes sociales y mucha gente coloca la electroacupuntura. Ojo, ese es un tip que voy a hablar más adelante, porque me pusieron electroacupuntura que estuve en China, me pusieron electroacupuntura. Y entonces, híjole, tú sabes muy bien que la electroacupuntura también se prescribe, ¿sí? Nosotros ya hemos estudiado que la electroacupuntura tiene una dosificación, una intensidad, un tipo de pulso. Todo eso es bien interesante si tú quieres trabajar la electroacupuntura de una manera más eficaz, ¿no? Bueno, mira, cuando yo estoy en la universidad veo que la electroacupuntura era una estrategia clínica terapéutica muy, muy buena porque los pacientes mejoraban. Eh, yo tuve la oportunidad de comenzar a hacer estudios con el doctor Salvador y vemos ya, yo veo ya la electroacupuntura desde otro enfoque. Eh, Cuando comienzo yo las prácticas clínicas, veo que la electroacupuntura tiene mayores efectos que la acupuntura manual y sobre todo para analgesia. Entonces yo digo, ay, algo tiene esta técnica que supera por mucho la acupuntura manual. Y bueno, ya una vez estando en el laboratorio, y bueno, la lectura de documentos, artículos, papers sobre la efectividad y eficacia que tiene esto, pues descubro que durante mi periodo como estudiante estaba haciendo mal la electroestimulación. Sí, eh, a veces, pues bueno, se nos dice por textos, yo le llamo textos clásicos o textos que escriben las personas con base solamente a la experiencia empírica. Entonces, pues comienzo a ver que al igual que la estimulación eléctrica en fisioterapia, en kinesiología, ¿verdad? También tiene una dosificación, todo esto porque
claro que depende mucho también de los componentes electroquímicos, fisiológicos, y bueno, me doy cuenta que esto es un arte, es una ciencia totalmente, la estimulación eléctrica. Y bueno, pues ya entrando un poquito más ya en la maestría, me doy cuenta que también existen criterios muy interesantes para poder regular la estimulación, y más cuando tú quieres hacer un artículo, publicar, también te piden parámetros, ¿no? Y lo mejor que tú puedes hacer es con cosas que se puedan cuantificar y que se puedan evidenciar de manera cuantitativa y no Exacto. solamente cualitativa. Entonces, la electroacupuntura, pues claro que es una terapéutica clínica cuantitativa, ¿sí? Entonces, pues con esto, no, pues yo quedé encantado, yo quedé maravillado del poder evidenciar los efectos que tenían los pacientes y, bueno, apegados siempre a estos criterios estricta. No sé si ustedes conocen los criterios estricta, han escuchado hablar que son, tú más que nada, pues sabes, ¿no? La importancia y la relevancia que tiene cuando vemos los textos, los papers, y vemos la modalidad de estimulación, el tipo de aguja. El tipo de Entonces, pues bueno, aguja, el tipo de exacto, los aguja, parámetros, el calibre, porque eso es también eh, exacto, el grosor el grosor. y el material de la aguja, Y ¿no? Que eso lo eso, vemos cuando... sí, perdón, Sí, sí, sí. quiero aquí, sí o sí, Dale, que Nechense quiere hacer dale. presente. Es que es muy importante lo que dices. Quiero rescatar lo que comentas, parámetros básicos, ¿sí? Que los estudios científicos te piden, porque la idea de un paper, lo que siempre hablo, medicina china basada en evidencia o medicina que tenga un sustento, lo que dices tú, ¿sí? Tener estos parámetros para eventualmente replicar la intervención. Claro, Lo que también es muy valioso lo que comentas. Muchos colegas que realizan acupuntura o electroacupuntura describen esto me sirve a mí, por lo tanto replíquenlo. Oye, sí o sí hay que entender primero el contexto de la persona a quien quiero tratar, pero además necesito determinar qué es lo más efectivo según los estudios que se han realizado para claro. optimizar un determinado o lograr eventualmente un determinado resultado, ¿sí? Entonces, sí o sí lo que dices tú, el grosor de la aguja, el tamaño de la aguja, a veces uno piensa que por colocar la aguja más profundo puede generar más efecto que esos estudios. Hay un estudio bien interesante de CAI sobre los parámetros más utilizados en artrosis de rodilla, que se escribe que no necesariamente tienes que colocar la aguja más profunda. Hasta que De llegue hecho, al ligamento, ¿no? Porque a veces uno piensa, como dices, entre más profundo y entre más le subas, mejor, ¿no? Pero claro, y pues, no necesariamente, ¿sí? no, Entonces, ¿cómo eso ya, cómo diferencio esa idea con estudios? ¿Qué es lo que más se tiende a replicar? ¿Qué es lo que tiende a ser más efectivo? ¿Sí? así es, Pero para eso, medicina china basada en la evidencia. es Así que, evidencia. no, tremendo, Sí, tremendo. y fíjate, cuando estaba yo en China, eh, digo, algo también que no, esto es mención no pagada, a mí no me pagan por promocionar los equipos, pero te puedo decir que claro que también el equipo es muy Claro. importante. Los equipos que manejamos también son de relevancia por el tipo de pulso, la frecuencia y sobre todo el tipo de onda que da, ¿no? Eso creo que lo van a trabajar mucho en el diplomado de electropuntura. Pero bueno, ¿por qué te digo que los equipos? Cuando estaba en China yo veía los equipos y decía, wow, o sea, ¿realmente tendrán un efecto? ¿Realmente serán? Digo, la gente se cura, ¿no? Pero también, digo, esta cuestión yo la pongo sobre la mesa, quien nos está escuchando, quien nos están, a nuestros televidentes, eh, realmente el equipo que están usando ahí en China, en los hospitales, ¿tendrá la eficacia esperada o tendrán el resultado esperado? O mucho tiene que ver también del condicionamiento de las personas de solamente ver el aparato y sentirla, dicen, ya me estoy curando. Esto es algo bien interesante porque habla mucho del componente, ¿no? Psicoemocional. Y yo veía los equipos y claro que llegas allá, eso es una realidad, digo, habrá quienes no lo manejan así, pero en China yo, sobre todo en la ciudad, en la provincia donde estuve, veo que todavía en algunos casos son muy, muy, muy tradicionales, te colocan el tratamiento y le prenden y ya, ¿no? A lo mejor si tú quieres generar analgesia, pues la intensidad es un poco alta y la frecuencia es también un poquito alta,
pero no cuidan esos parámetros de 215 Hz o solamente de 200, sí, cosa que a mí me llamó la atención, porque Mira, entonces a lo mejor esto quiere decir que aquí en América Latina estamos haciendo bien las cosas y nos estamos enfocando y nos estamos apegando a criterios con medicina basada en evidencias, ¿no? Entonces, eso fue bien curioso. Ya más adelante voy a contar, a mí me colocaron y pude experimentar la electropuntura en un hospital, en el Hospital de Medicina Tradicional China de Shandong. Y entonces, digo, fue interesante la experiencia porque algo que yo decidí y también que tenía ganas de hacer cuando estaba en el viaje era experimentar cómo hacían la medicina tradicional china. Claro que en cada ciudad y en cada provincia no es diferente, igual a ¿no? medicina. No Claro, es igual a medicina tradicional china, ¿eh? No es igual. En Shandong como en Guangdong te la van a poner diferente la electropuntura. Entonces, bueno, y pues quizás ahí también está. equipos diferentes, lo que dices Así tú, la es. efectividad que se va a lograr. Ya vamos a llegar a China, ya vamos a llegar a China. De momento les quiero comentar a la audiencia que esta transmisión en el segmento Hablemos de Electroacupuntura con el gran Óscar Iochoa Cabrera lo estamos realizando para difundir el próximo curso que vamos a realizar, Base de Electroacupuntura, el cual tiene modalidad teórico-práctico y en la parte teórica sí o sí vamos a abordar las temáticas que estamos comentando, parámetros básicos, conceptos básicos de electricidad y también cómo aplicar esta información en contexto clínico y algo muy relevante que hemos descrito el día de hoy con evidencia científica. No es opinión personal, no son mis creencias, no, con sustento para determinar qué puede ser efectivo para aliviar el dolor agudo crónico y el dolor agudo sobre crónico. Para más información, escriban a Kinechen en Instagram, Facebook o al WhatsApp y con gusto le enviaremos más información. Comenzamos este día jueves con el primer módulo teórico, así que los esperamos quienes estén interesados en formar parte de esta tremenda formación. Cierre de espacio publicitario. Antes de llegar a China, estimadísimo Oscar Riochoa, cuéntame. Y quiero agregar la pregunta de Francisco, que pregunta sobre esta investigación de electroacupuntura, que me parece muy interesante integrar puntos de cabeza, ¿vale? Con electroacupuntura, baja frecuencia para los que están familiarizados con el área, o alta frecuencia, y además, qué interesante que se agregue la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cuéntanos un poco estos procesos de investigación que ha realizado en electroacupuntura antes de llegar a China. Ya nos vamos de viaje. En México, ¿qué se realiza en el día a día en esta investigación? Mira, nosotros observamos que, bueno, mira, todo parte, hay que hablar un poquito de neurofisiología. La corteza prefrontal tiene una función muy interesante asociado con la regulación colinérgica vagal. Sí, la corteza prefrontal tiene una relación con diferentes núcleos asociados a la regulación emocional y el estrés. Y no solamente, es alguna de las funciones que tiene la corteza prefrontal. La corteza prefrontal también tiene una función de actividad parasimpática que tiene conexión con el corazón. Entonces, ahí ya estamos hablando un poquito de estos núcleos que están inmersos en la medicina tradicional china. Claro que se dice que el cerebro y el corazón están conectados, ¿no? Entonces, ahí hablamos un poquito de estos ejes neuroinmunendocrinos. Entonces, tú cuando colocas puntos, por ejemplo, Yin Tan Bai Hui, algunos puntos que están asociados con la corteza prefrontal, ¿no? Todo este núcleo, este circuito, claro que tú puedes llegar a estimular la parte del lóbulo prefrontal sin la necesidad de tocar, ¿verdad? Estrictamente estas estructuras, gracias a algo que se llaman nervios periféricos, ¿sí? Entonces, tú haces esta modulación, esta neuroinmunomodulación, y claro que va a tener un impacto sobre todos estos ejes que regulan, estos núcleos prefrontales, el hipocampo, el núcleo accumbens, la amígdala ventral rostrolateral. Entonces, todo esto se modula, pero claro que también esta conexión que hay a nivel prefrontal tiene una conexión a nivel del corazón gracias a una la red autonómica central. Entonces, fíjate cómo estamos hablando de medicina tradicional china y estamos hablando de neurofisiología, ¿sí? Vemos esa conexión de este eje, del Shen y la parte del corazón, Exacto. del Shinbao y la conexión que hay. Entonces, nosotros podemos censar la actividad del sistema nervioso autónomo, midiendo
evidenciando mediante los cambios de latido a latido que hay. Eso se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y bueno, nosotros medimos cómo están los niveles de estrés del paciente y activamos esos núcleos de regulación que están asociados con la corteza prefrontal con estos puntos. Estos puntos ya se ha evidenciado, ya estudios han demostrado la efectividad que hay y la asociación, incluso pues con estudios de inmunofluorescencia, estudios de imagenología, resonancia magnética. Entonces, nosotros colocamos la electroacupuntura y el plus que le dimos a esta investigación fue la actividad de la meditación. Cuando tú empiezas a tener esta actividad de meditación focalizado con la respiración, pues claro que tienes un efecto de sostenimiento, ¿sí? Entonces eso, evidenciamos, puede tener un impacto muy relevante sobre el estrés y la ansiedad. Y lo medimos antes y posterior, y los chicos, nosotros lo hicimos con estudiantes de medicina, con jóvenes de medicina. ¿Y qué crees que pues demostraron resultados positivos favorables, muy interesantes, donde de niveles crónicos de estrés bajaban a niveles ya, pues bueno, óptimos, ¿no? Para su desarrollo académico. Muy interesante. Es interesante integrar lo que dices tú, neurociencias, conceptos de medicina china que quizá describían lo mismo, pero con este lenguaje tradicional. Y cómo lograr un efecto local y sistémico con esta intervención de electroacupuntura. ¿Sí? También describir que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un marcador de estrés fisiológico. Esta Claro, diferencia que dice nuestro querido Oscar Diochua de la alta frecuencia a la baja frecuencia cardíaca, esta diferencia se puede evidenciar en una relación con el estrés. Si la persona está muy estresada, se va a evidenciar esta diferencia, ¿vale? Mayor. Y cuando la persona ya comienza a relajarse, esta no es tan notorio, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué ocurre? ¿Y qué es lo que se evidencia en esta práctica de electroacupuntura? Esa relación, ese impacto al instante, cuando se realizan estímulos de electroacupuntura en cabeza. Pero aquí aprovecho de preguntar, ¿solo en cabeza, estimadísimo Oscar Ochoa, o también acá en miembro superior, por acá quizás, por acá? con el nervio mediano, ¿no? Todo este canal de pericardio. Y claro que sí, se puede trabajar ahí el canal, ¿no? Este punto muy interesante, el punto que todos conocemos, Ney1, ¿no? El Ney1 que claro que toca las ramas del nervio mediano, ¿no? Activar el nervio mediano. Y otro punto, ¿no? El punto La Shenmen, puerta del sí, alma, que le decían. el corazón 7, Dalin también, ¿no? Todos estos puntos que trabajan a nivel de recorrido, el trayecto del canal del canal de pericardio y canal de corazón asociados con Exacto. eh, que hay estudios que demuestran la actividad de estos puntos asociados a la estimulación nerviosa del nervio cubital, que tiene un impacto a nivel sobre la perfusión del área hipocampal y pues la perfusión a nivel de las arterias cerebrales, ¿no? Cerebelosas. Entonces, ¿cómo lo podemos traducir? Pues esto habla mucho de la metáfora de regular el Shen, ¿no? De aperturar la mente. Sí, que cuando tú perfundes, cuando tú vasodilatas una arteria, claro que hay un mayor flujo de oxígeno, por eso la corteza prefrontal y todos esos núcleos se activan. Y ahora podemos esclarecer la metáfora de abrir el Shen, ¿no? Relajar la mente. Fíjate, muy bonito cómo la ciencia básica nos permite abrir otro lenguaje a la metáfora de la medicina tradicional china, comprender, ¿no? Exacto. Por eso es muy interesante hacer esta integración, ¿vale? También hay algo muy importante que se describe, es que con la evidencia científica no se quiere poco más que destruir la medicina tradicional, todo lo Claro, contrario, es integrar, ¿vale? Hay muchos colegas que son o tienen solo enfoque tradicional o tradicionalistas que escriben, no, pero ustedes que hacen electroacupuntura, esto no es tradicional. Vale, bueno, a ver, o eso no es, eso es tecnología. La tecnología en su momento fue la aguja, la tecnología de esta época es aguja y corriente, ¿vale? Pero claro, entendemos lo que se describe hace 2000 años, cómo eso se puede entender hoy en día con nuestra tecnología, ¿sí? Entonces, flexibilidad, como dice la medicina china, pero integrando. Creo que esa es la invitación, integrar Oriente y Occidente para hablar el mismo lenguaje, ¿sí? Oiga, totalmente. estimadísimo Oscar y Ochoa, ahí hay una pregunta, Francisco, aprovecho, y miembro inferior. Yo
Pero importante. claro, también, Miembro también, inferior, por también. ejemplo, canal de estómago, ¿sí? Canal de estómago que regula el nervio, la parte colinérgica vagal, ¿no? La estimulación nerviosa eléctrica percutánea a nivel del tibial posterior, ese del peroneo profundo, sobre todo, el canal de estómago, el nervio peroneo profundo, que te trabaja la vía colinérgica vagal. Hay un núcleo muy importante que nosotros hablamos mucho, lo habla mucho el doctor Salvador aquí en México, ha tenido muchas investigaciones, el doctor, acerca del nervio vago y el núcleo motor dorsal del nervio vago, ¿no? Que está estimulado, ya hay estudios que han demostrado la actividad de este núcleo gracias a Susan Lee y Zhang Yushu, que es el 36 y 37, ¿no? De estómago. Y de Bueno, hecho, ¿qué dice ahí la está. tradición? Los gemar inferior, ¿sí? Me parece interesante empezar a hacer esas conexiones. Estómago, de intestino grueso, ¿vale? Entender por qué se escribe esta relación en la tradición y cómo esto se puede aplicar en la neurofisiología. En otras palabras, estimulación de miembro inferior, asociarlo con sistema gastrointestinal. Pero también Fíjate, interesante conocer esta, como el ¿sí? barrio cultural, fíjate, el fin de semana yo les hablaba de los estudiantes de la neuromodulación que hay con el nervio peroneo profundo. Eh, revisen esta parte del canal divergente, el canal divergente del, del canal del pie, de estómago, y ve el mapeo que tiene el canal divergente y váyanse a revisar la parte del mapeo que tiene el nervio vago, desde la parte auriculotemporal, Claro. y mira, ve cómo desciende y quizás ustedes me van a decir qué similitudes o relación hay entre el recorrido del trayecto divergente del canal de estómago y el nervio vago y van a encontrar algo bien interesante. Vayan a buscarlo y van a ver cómo eh, pues es casi lo mismo, ¿verdad? Vayan a ¿Cómo se buscar. relaciona? Claro, O sea, en otras palabras, si hablamos de medicina china, teoría de canales, sí o sí, inervación, ¿sí? Esa es como la asociación, ¿sí? y chécalo, y fíjense, yo con esto a lo mejor quizás sea muy atrevido, me voy a aventurar a decirles que pues, que no podemos regular con electroacupuntura, ¿no? Mm, Sabiendo que todo está conectado. Más adelante ustedes van a ver en ese diplomado seguramente los efectos neurofisiológicos, sobre todo moleculares, que puede llegar a tener no solamente local, sino exacto. sistémico. Entonces, los mecanismos inespecíficos que te puede llegar a dar la electroacupuntura, pues claro que son una maravilla, hablando totalmente de trayectos nerviosos, de, de paquetes neurovasculares asociados a los canales. Entonces, no se lo pueden perder. ¿Qué tenemos a la puerta? Un diplomado con Kinechen, ¿verdad? Se viene, se viene, De se viene. En electroacupuntura. este momento estamos con el curso, ahí ya... Usted me está haciendo hablar de más, Coriocho, ¿eh? Me está dando premisa aquí que yo a la gente no le quiero dar todavía, pero se viene. De hecho, nada más, no, silencio, silencio, silencio. Adelante. Ya, sigamos con la entrevista mejor, si no, nos dispersamos, pero eso, se viene, coming soon. Ya, atención. Oiga, Oscar y Ochoa, usted viaja a la República Popular. Cuénteme, ¿cuándo viajó? ¿Por qué ha estado viajando? Porque ha hecho más de un viaje. ¿Y qué ha hecho en la querida República Popular China? Cuéntame un poco. Bueno, mira, yo me fui en el 2017 a la ciudad de Wuhan. Yo estuve en Wuhan y estuve en la provincia de Hubei. Estuve haciendo estudios de especialidad de medicina tradicional china. Gracias, yo me fui becado. Todos los viajes que yo he hecho han sido gracias a una beca que se me ha otorgado por el estudio de la medicina tradicional china. La primera beca me fui por el gobierno, por parte de la universidad. Eh, Se me ofertó hace 2 años hacer un viaje de nuevo, pero bueno, yo lo hice de manera a distancia, esto con la intención de mejorar la parte del idioma, ¿no? Del chino mandarín. Tú sí requieres, tú sí necesitas hacer, o que tienes ese deseo de hacer más de medicina tradicional china, ir a estudiar, es necesario hacer estudios de chino mandarín. Entonces,
pues se me otorga la oportunidad por parte de la Embajada de la República Popular de China y México. Y bueno, en este último viaje que realicé el año pasado, me fui medio año a la Universidad de Medicina Tradicional China de Shandong, Shandong Chuyi Daxue. Ahí estuve realizando estudios, estuve trabajando, estuve colaborando con algunos hospitales asociados a esta universidad y estuve en un programa de medicina y el idioma chino. Yo tuve la oportunidad de ir a, a hacer práctica clínica en los hospitales y trabajar, ver, observar cómo se hacía la medicina tradicional china en el hospital, el segundo hospital asociado a la Universidad de Medicina Tradicional China de Shandong, con pues bueno, la intención de seguir fortaleciendo conocimientos sobre acupuntura, electroacupuntura, pero sobre todo herbolaria china. Y bueno, en el 2017 fui al primer hospital de medicina tradicional china de Hubei. Ahí estuve haciendo prácticas especialmente en acupuntura y en acupuntura, medicina tradicional china, acupuntura y moxibustión. Y bueno, viene en puerta el siguiente mes, nos regresamos a hacer la segunda parte de la especialidad. Estoy haciendo una especialidad allá en Shandong, donde, bueno, pues eh, seguimos fortaleciendo la parte de la herbolaria tradicional china y pues bueno, tomando. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con Oscar Yochoa? Nos estás contando ahí su historia sobre sus viajes y su beca. Ahí sí volvió Oscar Yochoa. Pues fíjate que todas han sido becados. El viaje, este último que tuve, también fue por parte de una cooperación que tiene la Universidad de México y la Universidad de Shandong. Entonces, la primera vez igual fui de becario y en esta segunda, todas han sido becas. He sido premiado como becario y bueno, pues eso también gracias a la oportunidad del chino mandarín. Entonces, claro que el mandarín ha sido, todo ha sido una oportunidad gracias al idioma. Entonces, pues está la invitación, quien Sí. quiera y decida hacer estudios en China, por lo menos un nivel básico de mandarín. Y bueno, creo que hemos visto a varios colegas, amigos, estar rotando en algunas universidades de por allá, pero bueno, el idioma, claro que es una oportunidad, es una herramienta que te abre puertas, ¿no? El, Exacto. el, el chino mandarín. Y entonces, Oiga, ahí estimadísimo está. Oscar Yochoa, eh, tú comentas que recibiste intervenciones para sentir electroacupuntura. Coméntanos un poco qué fue lo que te llamó la atención de los diferentes lugares donde recibiste este tipo de intervención terapéutica. Pues mira, a mí lo que más me llamó la atención de los lugares fue pues los equipos, ¿no? Número uno que ya sabe y conoce, dice, ah, caray, no sé si este equipo tenga una frecuencia, un tipo de pulso, ¿no? Eso fue algo que yo, en cuanto llegué, ahí tengo unas fotos, les voy a comentar, que las comenten y nos digan, ¿no? Hay que comenten tú qué equipo Historia. ocupas en tu Hagamos clínica. eso. Sí, Comparten la foto y la colocamos en historias para que preguntemos a la gente a y ver, qué opina al respecto. ¿qué opinas de este equipo, no? Y por qué lo digo? No lo digo con forma, y tampoco es como evidenciarlo, ¿no? Claro que todo equipo te va a funcionar, pero nosotros somos quien ya se dedica a esto, tú sabes que claro que es muy importante. Entonces, bueno, yo llego y veo equipos, pues a lo mejor ya del siglo pasado, ¿no? Entonces, pues digo, al final va a tener un efecto. Esto fue la segunda, pues ¿No bueno, será, perdón, no será un equipo medio color blanco con 5 modalidades de corriente? ¿O uno más no, antiguo? pues uno más antiguo, ¿eh? O Eran equipos más antiguos, pero que seguramente tenían un buen pulso. ¿Tú cómo distingues a la práctica clínica el tipo de pulso que es buen pulso tú lo sabes, hay equipos que tardan mucho en hacer el cambio de la corriente, ¿no? Claro. Entonces, estos equipos que manejan, mira, eso es no mención pagada, pero hay un equipo que maneja mucho allá en China. De hecho, en algún momento creo que hicimos un review en la universidad con el doctor Salvador de esta marca Huatuo. Los Huatuo, para mí los Huatuo, mención no pagada, ¿eh? Tienen un buen tipo de pulso. Y bueno,
esos equipos se manejan mucho allá. En el hospital que me tocó, era un equipo parecido, pero, ¿sabes? Ya no tenía como la pincita ni el caimán, ya nada más colocaban la aguja y lo enrollaban, ¿no? El cable directo. Entonces, eso también fue algo que quizás no sé si también sea un sesgo dentro de la terapéutica clínica, Miren, interesante. ¿no? Sí, claro, Sí, porque de todos modos va a fluir la corriente, claro, sí, pero claro, claro, pero aquí pues tú llegas y caimancito para que fije mejor la aguja, ¿no? Yo llegaba y me enrollaban el cable directo a la aguja. Entonces, toda la algo que razón. también me llama la atención es que en China siempre, la mayoría, yo creo que el 90%, te van a aplicar la electroacupuntura y no sé, allá en Chile ocupan la luz infrarroja, esta luz terapéutica, el infrarrojo, ¿no? Entonces, en China es muy común que te pongan la electroacupuntura más Mm. Más el calor en base infrarrojo, sí, que es la famosa la termoterapia inducida con TPI. calor de infrarrojo. Así es, eso es algo que yo vi. Y Mm. bueno, te puedo decir que les gusta allá en China. No sé, esto es a lo mejor algo que nos da para otra plática, otro en vivo, el qué tanto tú toleras el dolor cuando te colocan la estimulación, ¿no? Aquí en México te puedo decir que muchos de nosotros como mexicanos, al colocarte la aguja, pues no esperas una respuesta grata, ¿verdad? Sino eso que se espera del Tai Chi, al final, por las fibras que estimula la aguja, las fibras, las 4 tipos de fibras, dolor, presión, y esto te va a generar una sensación quizás de distensión, de dolor. Pero en México quizás eso al paciente le disgusta. No sé, ahí en Claro. Chile, O sea, nosotros como latinos somos muy, sí, yo muy, creo que muy es emocionales, ¿no? una Allí en cultura bien China, latina, de que claro, sea le colocaban el suave, tratamiento. que no genere dolor y que Así es, idealmente la intervención sea rápida, ya eficaz. rápida. Así Primera es. sesión que me alivia el dolor 50-80%, esta terapia es buena. Sí, Que, ojo, se puede conseguir, pero ¿qué ocurre también cuando no? ¿Sí? Entonces esa también es otra tiene que cosa ver que no mucho se nos el habla. sistema de creencias. Así es, ¿no? Aquí tú puedes colocar el tratamiento y que se le quite una lesión de 4 o 5 meses, pero hay que entender que, claro, que esa lesión también va a generar un efecto secundario. Claro, al momento de que tú estás siendo invasivo. Yo siempre les digo a los estudiantes, a los pacientes, la acupuntura es una técnica invasiva, es una microlesión al final. Y tú le expones el tejido a corriente eléctrica, claro que te va a generar una respuesta, ¿no? Entonces yo llegaba a China, veía el hospital y a la gente en silencio y muy interesante. O sea, allá, no sé, tú conoces el acupoto y duele, claro que duele el acupoto en algún momento, ¿no? Y en China la gente no se quejaba o Claro. hacía gestos de dolor, ¿no? Y entonces el ver que la gente era el umbral de dolor, la tolerancia al dolor es muy, 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 muy fuerte ya, es muy alto en China. Yo creo que también por la parte cultural, ¿no? Entonces, Sí. eso me llamó la atención que con el electro, a lo mejor aquí la gente se espanta cuando empieza a ver la estimulación muscular La artificial, ¿no? fasciculación Así, de qué me está haciendo. claro, claro. Sí, y bueno, pues allá, fíjate, cuando yo me colocaba en el tratamiento, pues yo le decía al doctor, ¿no? Yo creo que ahí, y como que le decía, no, le voy a subir un poquito más, como que todavía aguanta aquí tu brazo, y entonces, pues eso fue algo también, ¿no? Esa brecha cultural, el que ellos son totalmente, este, a veces yo les puedo decir, pues, estos tratamientos responden muy bien porque pues les gusta vivir así, son muy, Sí, pues. son muy Ahora, tolerantes al también lo dolor. que está todo el sistema de creencias de la persona en China en particular, desde pequeños han visto tanto acupuntura, moxibustión o electroacupuntura como parte del tratamiento. Quizá acá en Latinoamérica estamos acostumbrados de asistir al servicio de salud y recibir un medicamento. Claro, La persona que asiste al servicio de salud con el médico y no le da un medicamento, que dice, oye, este doctor es malo, no, no, ¿cómo no me dará? ¿Sí? Me está dando recomendaciones para cambiar mi estilo de vida, pero no así me es. da el medicamento. Entonces, Y fíjate, eso es qué complejo. ¿Cómo, interesante. cómo lo integramos en nuestro contexto de salud? Fíjate, creo que con esto voy a responder y nos va a abrir un poquito más el panorama. Cuando yo llegaba al hospital me decía la señorita del triage, oye, eh,
¿quieres, te paso con el médico de medicina china o te vas al Western Medicine, ¿no? Y de repente yo iba con el médico de medicina china y me dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar un estudio y te vas a ir con el gastro, ¿no? Y el gastro me decía, te mando medicina o te vas a la herbolaria. Fíjate cómo había esa mezcla, ¿no? Interesante, ¿eh? Voy, yo traía un dolor y me dice el especialista, porque son especialistas, me dice el especialista en ortopedia, ¿sabes qué? No necesitas radiografía, te voy a mandar a que te hagan electroacupuntura. Yo digo, perfecto, ¿no? Bueno, electroacupuntura. Y voy y pues electroacupuntura y le prenden y la infrarroja y con eso, ¿no? Entonces, ahí está la mezcla, ¿no? Ahí está la mezcla de este match que hay. Quizá quizá algún día, tanto en México como acá en Chile, se logre esa integración. Es bien interesante, ¿eh? Fíjate, hay un hospital aquí en la ciudad donde estoy, en un hospital ya te manejan lo que es medicina tradicional china y Western Medicine, la medicina que todos conocemos. Claro. Y entonces muchos de esos, de los doctores que trabajan ahí son catedráticos de la universidad donde egresé, de la UNEVE. Entonces, pues yo espero que más adelante, tanto en Chile como en México, pues se apueste por este tipo de medicina. Y no sobre todo la medicina tradicional china, sino también ya muchos se están abriendo a la medicina tradicional mexicana. Aquí en Es México, muchos interesante, claro. médicos, que también allá ustedes también, ¿verdad? Tienen otra medicina, Sí, la mapuche, que ándale. forma parte de la raíz acá en Chile. Y hay centros de salud familiar que integran, ¿vale? Intervenciones donde la persona puede decidir a la Western Medicine o la medicina occidental clásica, o también a la medicina desde la visión mapuche, ¿sí? Entonces existen estas opciones, no tan difundidas, pero existen. O las unidades de medicina integrativa, donde la persona asiste a estas unidades y le dicen, tienen esta opción, ya sea medicina china o puede ser yoga, dependiendo del enfoque que se le quiera dar a esta visión, ¿sí? De salud. Excelente, excelente. Sí. Muy interesante, muy Oiga, interesante. estimadísimo Oscar y Ochoa, eh, bueno, antes de seguir, comentarles que se viene el próximo curso Base de Electroacupuntura acá en Quinichén, en Santiago de Chile, modalidad teórico-práctico. Comenzamos esta semana con el módulo teórico y la práctica se va a realizar el próximo sábado 12 de abril en Santiago de Chile, en la consulta de su querido amigo Nicolás Escafi. Así que ahí estaremos impartiendo Crack, la formación. tremendo. Frente a cualquier duda, pregunta, nos envíen un mensaje, con gusto estaremos aportando toda la información necesaria en este próximo proceso de formación. ¿Nos podrías comentar alguna anécdota interesante sobre electroacupuntura o sobre medicina china para ya ir distendiéndonos un poco más de lo que hemos descrito el día de hoy, estimadísimo Oscar Diocho Cabrera? Sí, sí, mira, Sebas, tengo una anécdota ahorita muy interesante. Estamos rehabilitando a un perrito, estamos haciendo estimulación nerviosa eléctrica percutánea en un canino, en caninos, en perros. Eh, Te puedo decir, mi formación yo no soy veterinario, Pero, 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 fíjate, yo les digo, cuando a mí me hacen, porque me preguntan, ¿no? ¿Qué? ¿Tú eres veterinario? ¿Tú, por qué atiendes a los perros, no? Y yo les digo que los perros también tienen neuroplasticidad, los perros también tienen sistema neuroinmunomodulación, nervioso, claro. sistema nervioso. Entonces, mira, tú cuando, por qué voy a esto? Tú cuando empiezas a tener ya un criterio un poco más amplio, empiezas a aperturarte y profundizas en el campo de la estimulación nerviosa, de la electroacupuntura, te das cuenta que bueno, pues cuando tú le das estimulación nerviosa, cuando tú estimulas el tejido, Oh, ¿qué pasó con Oscar Diocho? No te nos vayas, Oscar Diocho, está interesante esto. ¿Llega o no llega? A ver. Ahí sí, ya volviste. ahí estamos, sale, bueno. Yo les decía que cuando ya te introduces un poquito a la neurofisiología y a la neuroinmunomodulación, sabes que la respuesta que tú que vas a tener sobre un tejido nervioso, al aplicarle estimulación eléctrica, sea un perro o un gato, va a ser la misma. Entonces,
Fíjate que la primera vez que yo me aventuré a punturar a un animalito, yo tenía una chihuahua de 9 años y resfriados. La perrita tuvo una complicación clínica de metástasis a nivel hepático y uterino. Entonces, nosotros regulábamos los procesos febriles e inmunológicos yo le modulaba la parte de las complicaciones clínicas con acupuntura. Luego me llega en el 2018 otro perrito para rehabilitarlo y bueno, ya lo habían desahuciado y me comentan, ¿sabes qué? La única oportunidad que tenemos es contigo. Queremos saber qué podemos hacer. Y bueno, ¿qué crees que lo rehabilitamos? El perrito duró más de 15 años y esta es la tercera ocasión que nos traen a un perrito. Este animalito tiene como presunto diagnóstico, fíjate, llegó por una lesión, tiene una lesión medular, tiene una lesión medular por un virus. Y bueno, ver que la segunda, tercera sesión con estimulación nerviosa eléctrica a nivel del peroneo profundo, pues bueno, la relación que tiene con el canal de estómago, con lo que hablábamos, ¿no? Y le colocábamos las agujas a nivel de esos puntos juatos ya, y que los puntos juato que tienen una relación muy importante con las astas nerviosas de la médula espinal. Entonces, en su cuarta sesión muestra una mejoría del 85, del 90% en cuanto a sensibilidad, en cuanto a, estimulación nerviosa, el perrito, pues bueno, ¿no? Eso quizás es una experiencia que ahorita estamos rehabilitando. Mi llegada a México, pues se nos aperturó esta oportunidad de rehabilitación. Y yo les digo, pues es complicado, ¿no? El perrito en cuanto a los animalitos, en cuanto tú les colocas la estimulación eléctrica, se quedan muy, muy Relajado. tranquilos. Entonces Sí. se relajan mucho. Entonces, fíjate todo lo que puedes llegar a ofertar con la electroacupuntura, ¿no? Muchas veces creemos que solamente esto, eh, pues se nos enseña lo que escuchamos, de lo que vemos que la electroacupuntura autonifica o inhibe, disminuye y ya, ¿no? Pero ya cuando tú, eh, Claro. o dispersa, como le conocen, ¿no? Como dispersa o tonifica. Entonces, ya cuando tú realmente, la electroacupuntura, yo creo, debería de ser una especialidad médica, debería ser considerado como una especialización médica y más en temas de acupuntura por todo lo complejo que involucra. De hecho, compartíamos hace ratito que la electroacupuntura también se tiene que prescribir como un medicamento. Sí, el tipo de corriente, por cuánto tiempo, con qué frecuencias, ¿no? Y bueno, pues fíjate que ahí va el perrito. Tuvimos la experiencia de que pues ya tiene sensibilidad y ya empieza a demostrar una mejoría a nivel de reflejos tendinomusculares. Entonces, pues, imagínate, estaba Funcional bonito también. totalmente el reflejo tendinoso y pues este perrito tuvo pues, lesión medular, tú sabes que a nivel de, ¿Qué a nivel qué? Lo más probable está hablando de un nivel medular afectado. Nuestro queridísimo. imagínate, el Ahí nivel, sí. eh, aquí andamos por aquí. El perrito tiene lesión medular a nivel de T5, ¿no? O sea, de hecho, pérdida de esfínteres, la parte de la sensibilidad alodinia. Entonces, pues ver cómo el perrito al momento de aplicar la acupuntura mueve la patita y tiene ese reflejo neuromuscular de la placa neuromotora, ya empieza a tener una actividad, pues muy interesante porque ves los efectos que puede llegar a tener el tratamiento, ¿no? Eso es algo que como experiencia creo que ahorita es muy interesante. Yo no tengo, te repito, yo no tengo especialidad en perros, yo no soy veterinario, pero Pero pues se cuenta la ahí me va. anécdota. Sí. Sí, como De anécdota, hecho, creo que es algo muy bonito. por acá hay un colega, Etón Bocardo, dice que soy médico veterinario especialista en rehabilitación y fisioterapia y acupuntura. Lo más probable es que él tenga muchas anécdotas como, o más que anécdotas, su trabajo debe estar asociado con Claro, eso. Y comenta que integra mucho la electroacupuntura. Es que lo que hemos hablado el día de hoy perfectamente se puede extrapolar en, como dices tú, caninos, en caballos y perros, todo, claro. caballos, vacas, ¿vale?
Y no solo quedarnos con la clásica pregunta, ¿y los perros tienen canales o meridianos de acupuntura? Bueno, ya, Fíjate, van yo, a haber yo, yo, mapas, ¿sí? Pero la yo te clave. puedo decir algo muy interesante. Mira, yo creo que la forma en cómo nosotros justificamos este tratamiento, porque a mí me dicen, ¿no? También los que son como muy conservadores, ¿no? ¿Y en qué puntos ocupas o sobre qué canal le pones la acupuntura, ¿no? Y yo Claro, les digo, lean un poquito de la acupuntura con este enfoque de acupuntura. Nosotros aquí le llamamos, el doctor Salvador habla mucho, él es el fundador, el pionero aquí en América Latina. Yo creo que en América la parte de esta técnica de acupuntura neurofisiológica. Y entonces en algún momento yo lo que busco es activar las terminales nerviosas libres. Entonces, de alguna otra forma, el perrito, fíjate el cómo rehabilitamos la parte de la médula espinal y todo el miembro inferior mediante la actividad de las terminales nerviosas libres y la estimulación que puede llegar a generar, pues la aguja. Creo que eso justifica muy bien, ¿no? En algún momento, pues yo les digo, es acupuntura neurofisiológica. exacto. Ahí Conociendo está. anatomía, neuroanatomía, ya entramos Así con es. electroacupuntura. Ese es un mensaje muy interesante a entregar. Muy bien, mi estimadísimo Oscar y Ochoa. Acá perfectamente podríamos estar hablando horas y horas. Ya cumplimos una hora de transmisión, así que se viene la última pregunta. Claramente, invitados a todas las personas que vean esta transmisión a seguir la cuenta de Instagram Cheng-Yao, ¿vale? Que es la cuenta de nuestro queridísimo Oscar y Ochoa, para poder seguir su trabajo en el día a día en contexto clínico. Aprovecho a preguntar, ¿cuáles van a ser tus futuras actividades y proyectos? ¿Qué es lo que se viene? Se vienen muchas cosas, se vienen muchas cosas. Seguimos trabajando en artículos. Mira, tenemos publicaciones pendientes por el viaje. Ay, tuvimos que parar un poquito las publicaciones, pero bueno, lo que se viene es regreso a yo hacer el segundo semestre allá en la Universidad de Medicina Tradicional China. Regreso con un manual de acupuntura. Está pendiente dos publicaciones sobre abordaje intravitreal con electroacupuntura. Ahí tenemos en el canal, en el post, tenemos un paper que habla sobre la electroacupuntura y cómo hacer angiogénesis a nivel de- del, del ojo. Se viene otro artículo acerca de vamos a estar hablando en un congreso que nos invitó el profesor Reinaldo de Brasil. No sé si lo ubicas. No, no, no. Ahí después mándame Él, el él es, contacto. él es, él es director general de un instituto en Brasil de medicina tradicional china. Nos vimos allá en la Universidad de Medicina Tradicional China de Shandong, ahí en Jinan. Lo conocí, platicamos y vamos a estar dando una conferencia, va a haber un congreso internacional de acupuntura y voy a estar hablando sobre el efecto clínico terapéutico que tiene la electroacupuntura, la neuroinmunomodulación sobre Guillain-Barré. Este va a estar bien interesante, eso no se Muy lo pueden perder, interesante, sí. está, porque, bueno, sabes que el Guillain-Barré tiene una asociación muy interesante con el sistema inmunológico y la afección neuromotora. Entonces, con electroacupuntura, hicimos un trabajo de electroacupuntura, de estimulación nerviosa eléctrica percutánea, más herbolaria tradicional china, y el paciente tuvo una mejoría del 99% en un Wow. mes, imagínate, de Guillain-Barré. Entonces, vamos a estar hablando un poquito sobre esa técnica. Y pues bueno, regresamos a México con algunos cursos, con algunos diplomados. Se viene el diplomado aquí en Ecatepec. Voy a dar el diplomado de acupuntura de medicina tradicional china básico y el avanzado. Y voy a dar un taller de prescripción de fórmulas y cómo hacer pastilla, cómo hacer decocción. Y se viene a lo mejor uno muy interesante de acupuntomía. Eso me lo están pidiendo mucho aquí en México. A lo mejor regresamos con una de acupuntomía, de acutoma aquí en la Ciudad de México. ¿Y por qué no exportarlo a Chile? ¿Por qué no? Vamos, tengo ahí planeado con el Instituto de Nicolás Escaffi. Creo que él viene acá a septiembre a México, entonces programamos y ¿por qué no un curso, verdad? De acupuntomía básica ya con ustedes, que lo conozcan, que se difunda y técnicas básicas para trabajar fibrosis. Creo que es una maravilla. La acupuntura yo lo ocupo el 90% de mi práctica clínica está basado en Chen Chile, en la acupuntura. Y para trabajo de rehabilitación es una maravilla. ¿Sí? Yo creo que ustedes como kinesiólogos están obligados a ocupar la acupuntura, Sobre todo ¿no? en contexto de
alteración del tejido blando, de la ¿sí? fascia muscular, ¿no? Maravilloso, maravilloso. ¿Cómo ves? Y pues bienvenidos a estos cursos, todos quien desean aquí en la Ciudad de México y en América Latina, pues bienvenidos. Y entonces, pues ahí estamos, seguimos trabajando fuerte, este año mucha actividad. Excelente. Y esa es la idea, seguir difundiendo la práctica de la medicina china, pero dentro de lo que hemos descrito el día de hoy, basado en evidencia y también agregar la experiencia clínica. Muy bien, estimadísimo Oscar Yochoa Cabrera. Última pregunta del día de hoy. Primero a la audiencia, las personas que siguen en vivo en este momento, ¿con qué se quedan de la transmisión del día de hoy? Y ahora sí, estimadísimo, Oscar Yochoa Cabrera, cuéntame, ¿con qué te quedas tú de la transmisión de este día? Mira, yo me quedo que, pues, tocamos muchos temas, fue una plática muy interesante, muy nutritiva, pero algo que siempre para mí va a ser fascinante es hablar de los alcances que podemos llegar a hacer con la electropuntura, ¿no? No quedarnos con solamente el tonificar o dispersar, sino saber que se pueden llegar a hacer muchas cosas. La medicina tradicional china es una maravilla, da para mucho. Ya lo hemos visto, ¿no? Desde poder trabajar con modelos animales hasta con modelos humanos, que tiene una evidencia científica y claro que se puede comprobar y se puede pues difundir de una manera muy noble con los diferentes pares académicos, pero sobre todo que, bueno, eh, entre más herramientas tenga uno y poder ayudar a los pacientes, claro que la electroacupuntura pues es una terapéutica que a los pacientes les agrada porque a diferencia de la acupuntura manual pues evita estar estimulando de manera de estar pues transgrediendo un poquito más, ¿no? De ser un poco menos invasivo. Y claro que es una oferta que el paciente, tú sabiendo que tiene estudios clínicos, lo que le pongas al paciente va a tener un efecto y una intención. Entonces, pues anímense a estudiar aquí con mi buen amigo Sebas, la parte de la electroacupuntura. Y bueno, no se van a arrepentir, el trabajo de la electroacupuntura va a ser un buen apoyo en la práctica clínica y con dentro de su catálogo clínico terapéutico, pues no puede faltar. La electroacupuntura es algo que es una herramienta que nosotros como acupunturistas estamos obligados a estudiar. Exacto. Mira, acá Francisco comenta que se queda con la conexión entre estructuras nerviosas y recorridos de canales y colaterales y cómo podemos Correcto. usar eso para lograr efectos terapéuticos. Mira, ¿no? Muy bien, Le damos una décima a Francisco, ¿no? ¿Qué dices tú, Oscar Ochoa? Por la respuesta otorgada. Parece que no le quiere dar décima a Francisco. muy bien. Tremendo. Muy bien, estimadísimo. Un placer como siempre. Un abrazo a la distancia. Excelente transmisión. Y esperemos que puedas venir para acá, para estas tierras chilenas y realizar diferentes procesos de formación y también conocer esta linda tierra. Así que, estimadísimo, Claro que sí. estamos en contacto. Claro, ya cuando estemos por allá, se viene el segundo. Vamos a organizar a ver y platicar un poquito Esa es la idea, ¿no? De que si está acá, sobre, sobre aprovecharlo a este ese colega para espacio, que nos ¿no? pueda tocar. Exacto. Y me gustaría a mí invitar a varios colegas que hagamos un debate, una mesa redonda sobre, fíjate, voy a postular lo siguiente, quizás muchos de los que nos están viendo aquí, si realmente la aguja duele o es la punción la que duele o la manipulación, porque es algo que yo vi en China y algo que no se habla, ¿sí? ¿Cuánto de nosotros practicamos nuestra técnica de punción y entre más practicamos sabemos que hay un mayor efecto? Esto se habla mucho en China y por acá de este lado de América Latina no se toma mucho en cuenta, pero es el practicar diario, insistir mucho en la técnica de manipulación de la aguja. Sí que habla mucho también de las técnicas, ¿no? De cómo aplicamos la acupuntura manual. Pero, pues bueno, estando por allá, hacemos la segunda intervención, mi querido Sebas, y pues bueno, un gusto Totalmente. siempre Ahí estar contigo, platicando. pensando lo que dices tú, la manipulación y la cantidad de personas que este terapeuta le ha hecho acupuntura, ¿sí? La Claro. experiencia. Ahí va de la mano.
Estimadísimo, cuídese, estamos en contacto y totalmente agradecido por tu tiempo en esta transmisión. Mi gente linda, esto ha sido todo por hoy. Con esto finalizamos el segmento Hablemos de Electroacupuntura con el gran Oscar Yochoa Cabrera. Un abrazo a la distancia desde Chile para México. Cuídate, Sebas, Que crack. estén todos muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.